Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar la manera correcta de elaborar un planteamiento didáctico. Pero, ¿qué es un planeamiento didáctico? Un planeamiento didáctico es un proceso continuo que debe realizar cada docente para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que la práctica educativa se desarrolle de manera efectiva, evitando así la improvisación. Para hacer un planeamiento didáctico tenemos que considerar ciertos aspectos que son muy importantes. Entre ellos tenemos el tema que vamos a desarrollar. Además tenemos que pensar en ser creativos e innovadores en las estrategias que vamos a desarrollar en la clase. Además se debe considerar los programas de estudios de matemáticas que nos da el Ministerio de Educación Pública. Otro aspecto importante son la cantidad de lecciones que tenemos para desarrollar nuestro tema. Así como también podemos considerar, o debemos considerar más bien, las características propias de nuestros estudiantes. Finalmente, lo que son los materiales que están a disposición de nuestros estudiantes y de nuestro centro educativo. Entre otros aspectos importantes que se deben de considerar a la hora de hacer el planeamiento didáctico, tenemos el nombre de la institución en la cual vamos a trabajar. Además tenemos que considerar el nombre del docente, el que tiene a cargo el curso, también el nivel educativo en el que vamos a trabajar y finalmente tenemos que agregar la sección. Y por acá tenemos una imagen de un encabezado del cual podemos hacer uso para presentar esta información. Aspectos generales. El programa de estudios respectivo de cada asignatura es el referente para la elaboración del planeamiento didáctico. Veamos entonces algunas habilidades generales que se encuentran dentro del programa de estudios de matemáticas. Por ejemplo, realizar mediciones. Otra podría ser estimar mediciones. Otra que encontramos en este programa es aplicar el sistema métrico decimal. Además, aplicar las mediciones en diversos contextos. Ahora bien, a raíz de estas habilidades generales, vamos a ver cuáles son los componentes que deben de considerarse en el planeamiento didáctico en matemáticas. Entre estos componentes que debe contener el planeamiento didáctico en matemáticas, vamos a tocar en primera instancia lo que son los contenidos. En este se debe detallar todos los temas que se van a abordar. Por ejemplo, si vamos a trabajar con el tema de lo que son superficies, dentro de este tema vamos a obtener otros temas más pequeños, como por ejemplo tenemos lo que es el metro cuadrado, los múltiplos y los submúltiplos del metro cuadrado, así como las estimaciones para calcular lo que son las superficies. Otro de los componentes que están dentro del planeamiento didáctico lo obtenemos como las habilidades específicas. Estas deben estar redactadas en infinitivo y deben estar relacionados con los conocimientos. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos acá, por ejemplo, estimar las áreas utilizando el metro cuadrado, sus múltiplos y sus submúltiplos. Otra de estas habilidades específicas que podemos considerar es realizar conversiones entre este tipo de medidas. Son dos ejemplos de las habilidades específicas. El tercer componente que debemos considerar dentro del planeamiento didáctico son las indicaciones puntuales. Este apartado se debe dividir en actividades de inicio, que pueden ser actividades dinámicas que motiven a los estudiantes. Otras también pueden ser las actividades de desarrollo. En este caso se deben de aplicar un recurso metodológico para el abordaje o el reforzamiento de un tema. Y finalmente se deben trabajar con las actividades de cierre. Estas pueden ser actividades que permitan determinar el grado de comprensión que obtuvo el estudiante. Y como último componente tenemos el cronograma. En este se deben especificar lo que es el día, la hora y la cantidad de lecciones que se va a desarrollar. Como lo podemos ver acá en este ejemplo, dice el lunes 23, tenemos 4 lecciones y está el horario en las que se van a desarrollar estas lecciones. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones importantes que deben de considerar a la hora de hacer un planeamiento didáctico. La primera de las recomendaciones que te vamos a mencionar son sobre las habilidades. Recuerden que esas deben de estar escritas de manera infinitivo y son acciones que se puede esperar que los alumnos puedan ejecutar cuando se haya dado el proceso de aprendizaje y enseñanza. Ahora bien, como una sugerencia, en el caso de dudas, converse con el profesor facilitador para que él le indique cuál es el alcance que se espera de su trabajo. Otra recomendación que le damos es que debe cuidar la presentación de su trabajo. Esto incluye lo que es la ortografía, la redacción, la claridad de sus ideas, entre otros aspectos.
Finalmente, se les recuerda que las actividades siempre deben ir en función del aprendizaje de los estudiantes, por lo que debe procurar siempre crear situaciones que le permitan a los niños poder asimilar de manera correcta los conceptos que se están trabajando. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.